Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidos. Ahí ya se van conectando poco a poco. Les recuerdo que mañana tenemos entonces nuestra última sesión, tenemos nuestra última clasecita. Mañana vamos de 8 a 12, el tiempito que gastemos para cumplir con nuestros últimos tres módulos, que como les decía, son módulos chiquitos. Vamos con el módulo de neurociencia en inclusión. Ahí vamos a ver un poquito todos los estilos de aprendizaje, lo de procesos neuropsicológicos en inclusión. Luego vamos a ver en el módulo 8 todo lo relacionado con el compromiso de la familia, de los profesores, cómo generar esos comités de inclusión, qué pasa, y este es un tema que muchos de ustedes me han preguntado, qué pasa con estas familias que no aceptan cuando sus hijos tienen discapacidad. Y cómo nosotros lo podemos abordar desde el aula de clase también. Este es un tema, entre comillas, complejo de abordar, pero vamos a verlo desde el aspecto psicológico también. Y finalizaremos con el módulo de tecnologías aplicadas a la inclusión, donde les voy a compartir algunas aplicaciones y recursos diferentes a las que vimos con el diseño universal de aprendizaje, que les van a servir también a ustedes como en la cotidianidad para trabajar con sus estudiantes o con sus hijos, ¿no? Sabemos que aquí también tenemos mamitas y papitos también, o con sus pacientes para los que tienen un rol más a nivel terapéutico. Vamos a ver las páginas donde van a poder hacer lo de los pictogramas, que también era algo que les he venido comentando en el transcurso del diplomado. Hoy vamos entonces en esta primera parte a cerrar lo relacionado con el PIAR. Ayer entonces finalizamos sobre cómo ay, es que ya cerré la presentación, pero bueno. Finalizamos entonces sobre cómo diligenciamos el formato. Vimos los últimos aspectos relacionados con el diligenciamiento del formato. Luego vimos un poco la relación que hay entre el diseño universal de aprendizaje y el plan individual de ajustes razonables, donde creo que queda claro un poco el rol de cada uno. Vimos estrategias o ajustes que podemos implementar tanto en el aula como en casa para los niños con espectro autista, con bueno, con las tres categorías de trastornos de aprendizaje, con déficit de atención, hiperactividad, discapacidad o limitación visual, auditiva, parálisis cerebral y demás. Y finalizamos con un video muy bonito, muy significativo de la experiencia de una mamá y de una profesora dentro de sus dos roles, que nos hablaba justamente sobre cómo ella percibe la inclusión. ¿Listo? Entonces les decía que este primer espacio de esta clasecita lo vamos a regalar para hacer todas las preguntas que tengamos en relación a PIER, porque sé que hubo muchas ayer que no alcanzamos a responder, entonces para que nos regalemos este ratico y ya luego arrancamos con el módulo 6, que es la evaluación diferenciada e inclusiva. ¿Listo? Bueno, Angélica dice, buenas noches a todos. Profe, me gustaría recibir tu apoyo y retroalimentación frente a esto. Área, matemáticas, numeración, barreras, material educativo, visual manipulativo, tipo de ajuste. Lee y escribe números naturales hasta el 20. Apoyo requerido para cumplir la meta. Debo tener un apoyo tecnológico y humano. Descripción del tipo de ajuste. Usa material visual y manipulativo. Actividades de gamificación para mostrar el reconocimiento y conteo de los números. El cofre del tesoro, al igual que pesca números con tarjeta y los nombra. Es decir, Angélica, que el ajuste que le vas a hacer es en cuanto a lo metodológico, ¿no? Metodológico y de material. El seguimiento durante un periodo de 20 días, la estudiante participó en actividades apoyadas con el material, así como en las estrategias de gamificación, las cuales facilitaron el reconocimiento y la lectura de los números hasta 20. Como resultado, el estudiante ha logrado avanzar en el reconocimiento, por lo tanto, se da por terminado el ajuste razonable. Perfecto.
Perfecto. A veces es mucho más sencillo de lo que nosotros creemos, ¿no? Sentimos que a veces el ajuste razonable es inventarnos algo extremadamente grande y no, está perfecto. El cierre que le das, digamos, es muy acorde porque además recuerda que en el seguimiento hay que decir por cuánto tiempo y si lo vamos a seguir utilizando o no. Y tú dices, se logró, es decir, que el ajuste razonable se da por terminado. Dame un segundo, yo te leo aquí un poquito y ya te doy alguna otra retroalimentación. ¿No cambias la meta de aprendizaje, Angélica? ¿Le vas a dejar la misma meta de aprendizaje que el resto de los otros compañeritos? Bueno, revisa cuál es el objetivo que tienes planteado para todos los niños, sobre todo el verbo, y si ves que es necesario transformarlo. ¿Listo? Pero yo creo que con lo que tú dices al final, el niño al fin y al cabo, bueno, la niña logró al fin y al cabo el conocimiento, ¿no? Eso digamos se logra como que la meta sea como sea y efectivamente es que haya adquirido el conocimiento de los números del conteo hasta 20. Andrés dice, profe, buenas noches. Quisieras que nos contaras sobre el PIF, los planes de formación. Nos has dicho que no ha tenido mucho avance en Colombia. Pues mira, hay una diferencia clara, Andrés, es que el PIAR es para los niños con discapacidad. Eso, ese principio creo que ya ahí es claro. Mientras que cuando nosotros hablamos de PIF, es solamente para los niños eh, que están diagnosticados con altas capacidades. Entonces es, entre comillas, lo contrario. Perdonen que suena como un poco cruel, pero básicamente es eso. Esa es la gran diferencia. ¿Qué sucede? Denme un segundo y yo les comparto aquí una diapositiva del módulo de trastornos del neurodesarrollo, pero que de pronto nos puede ayudar un poquito. Mucho para comprender eso. Creo que está aquí. Dios, ahora se me olvidó en qué diapositiva. Es que les quiero mostrar la diapositiva donde nos da la categorización de los coeficientes intelectuales para saber cuándo y que sepan ustedes los tipos de altas capacidades que hay. Porque no es lo mismo altas capacidades con talentos especiales y demás. Regálenme un segundo, yo trato de recordar en qué módulo trabajo eso. Sí, aquí está. Entonces, mire. El coeficiente intelectual justamente mm, nos ayuda a pensarnos o a tener como una claridad frente a la capacidad intelectual de mis estudiantes. Lo primero es que este es un valor numérico que se obtiene como resultado de la aplicación de una prueba de inteligencia. Es lo primero. Es decir, que este no es un concepto o un valor que yo obtengo eh, a nivel pedagógico. Es luego de la aplicación de una prueba de inteligencia, que como yo les decía, las pruebas de inteligencia no están relacionadas con conocimientos o cultura general. Una prueba de inteligencia mide procesos cognitivos y dispositivos de aprendizaje, memoria, atención, procesamiento de información, ritmos de aprendizaje, ¿cierto?
Y ahora se ha incluido dentro de estas pruebas de evaluación intelectual aspectos relacionados con creatividad, justamente porque la inteligencia se empieza a asociar con la creatividad que tiene la persona para responder y solucionar un problema. Entonces, la media intelectual establecida es de 100, que es, digamos, donde estaríamos la mayoría de nosotros. Entre 100 y 70 es lo que conocemos que está de 85 a 99 debajo de la media y de 70 a 84 inteligencia límite, que muchos de ustedes me lo preguntaban también ayer. Pero si ustedes se dan cuenta, no, estos dos niveles no hacen parte de discapacidad. Ya cuando es debajo de 69, ya empezamos a hablar de cada una de las tipificaciones de la discapacidad. A nivel cognitivo leve, moderado, grave y profunda. Cuando está por encima de 100, entre 101 y 114, lo tenemos como por encima de la media, pero todavía no hablamos de que sea una persona brillante o superdotado. Y mira, Andrés, que después de 115, todos los tipos que hay de una persona que esté encima, ¿no? Tenemos la inteligencia brillante, tenemos el superdotado intelectual, la genialidad intelectual, la alta capacidad intelectual, la inteligencia excepcional y la inteligencia profunda. Cada uno tiene una característica. Por ejemplo, puede ser un niño inteligente, brillante en un área. Es muy bueno en matemáticas, pero en las otras no. Superdotación es cuando generalmente es en todo. En todo es bueno, resuelve todo. Tiene un aspecto importante en cuanto a el abordaje que se hace justamente a nivel social y cultural, ¿no? Empezando que hay un gran desconocimiento porque no solamente dice es un niño inteligente o superdotado, ¿no? Y mira todas las diferencias que hay. A ellos es a los que nosotros les hacemos un plan individual de formación donde se hacen también ajustes curriculares, pero obviamente para ir en un nivel mayor. También se hacen ajustes razonables porque en algunas ocasiones se va a requerir hacer formación a profesores, tener, por ejemplo, elementos especializados, laboratorios, computadores, porque como van a ir, entre comillas, encima de los aprendizajes que tienen todos los estudiantes, pues evidentemente esa es como la situación. Entonces, esa es la diferencia grande. PIAR aquí abajo y PIF hacia arriba, entre comillas, ¿no? No quiero dejarlo así como que suene como feo, pero es para explicarlo. ¿Listo? Em, a ver, Liliana dice, eh, profe, ¿me puedes colaborar con ejemplos de ajustes en el aula para diagnóstico de síndrome de Down? Ay, Liliana, es que es muy difícil darte como unas recomendaciones de ajustes así. Generalmente, dentro de los ajustes con síndrome de Down, lo primero que hay que revisar es el diagnóstico que hay en cuanto a inteligencia. Generalmente los niños con síndrome de Down pueden llegar a tener también una discapacidad intelectual. Y de acuerdo a eso es donde tú haces los ajustes, porque específicamente en el caso de síndrome de Down, ¿qué tienes que hacer o qué debes tener en cuenta? Muchísimo uso del material, muchísimo material, digamos que ellos, sus niveles de comprensión en cuanto a la parte del tablero, de imaginémonos, de recuerda, es muy limitada. Entonces, aquí necesitamos muchísimo material físico. Lo otro, facilitar o acercarles o permitirles em, el trabajo con los pares. Es muy importante el trabajo con los pares porque son niños que disfrutan muchísimo la cercanía con los otros. Entonces, el tenerlo quizás alejado, pues no te va a funcionar. El tema de la actividad física para ellos también es fundamental y se debe reforzar. Pero como base en cuanto a conceptos, es muy importante conocer si existe un diagnóstico en cuanto al desarrollo intelectual que tienen, porque este es el que se puede ver más afectado. ¿Listo? Osvaldo, buenas noches. ¿Cómo saber instrumento de evaluación contiene PIAR? Osvaldo, repíteme tu pregunta porque no te la entiendo bien.
Y Andrés, pues ya sabemos que para saber quiénes son capacidad y tal, altas capacidades es como decir superdotados, bueno, ya sabemos que son categorías totalmente diferentes. Les voy a colocar aquí en el chat la fotico de este cuadrito para que la tengan ustedes ahí presente. Listo. Ahí les dejé la tablita como para que tengan presente también la tipología y puedan empezar como a ver las diferencias. Pero repito, la diferencia no la da el resultado de una prueba de coeficiente intelectual, que es importante, importante. Las pruebas de coeficiente intelectual las aplican profesionales también del área de la salud. Aquí pueden ser psicólogos, terapeutas ocupacionales, un neuropsicólogo, porque son pruebas especializadas. No nos fiemos, yo sé que en internet uno consigue de todo, ¿cierto? Haga este test y le decimos cuánto es su coeficiente intelectual. No, son pruebas además que vienen o que el resultado que nos da no es solamente este número, sino que los informes en cuanto a esta explicación de pruebas neuropsicológicas nos da una información de todos los dominios del ser humano. Entonces, cómo está en la parte social, cómo está en la parte práctica, en la parte de conocimientos, en lenguaje y comunicación, en absolutamente todo. Entonces, una muy buena prueba es costosa, es importante también que lo tengan en cuenta, no es algo que valga $10. Y sumado a eso, les da un resultado completo frente a cómo está el proceso intelectual del niño o de la niña o del adulto, ¿no? Nosotros también podemos aplicarnos o solicitar la aplicación de una prueba de coeficiente intelectual. Inés dice, profe, buenas noches, soy docente de una institución privada del Maicao, tengo un mes graduada de normalista, es decir, es mi primera experiencia. Y en mi salón, bueno, para nuestros compañeros que no son colombianos, un normalista es una persona que tiene una formación en cuanto a educación, pero todavía no son profesionales, es decir, no han avanzado en su proceso a nivel profesional. ¿Eso qué significa? Que tienen muchos desarrollos en cuanto a la parte educativa, pero todavía, digamos, no han accedido a esa parte profesional. ¿Listo? Es mi primera experiencia. En mi salón tengo un niño diagnosticado con autismo y en el salón de clase cuando no se hace lo que él quiere, tira sillas, golpea a sus compañeros, a mí también y dice palabras obscenas. Mis compañeras con más experiencia me dicen que lo agarre de las manos y los pies para que no golpee y le muestre carácter fuerte porque su comportamiento no es tanto por su diagnóstico, sino que en casa no le enseñan patrones de respeto y lo dejan actuar como él quiere. Inés, efectivamente es una combinación de las dos cosas. Primero, recuerda que cuando un niño tiene un diagnóstico de espectro autista, debes aquí saber algo importante y es conocer qué nivel de espectro autista tiene. Si es nivel 1, si es nivel 2 o si es nivel 3, porque cada nivel nos va a indicar también muchas características de ese comportamiento. ¿A qué me refiero? Si quizás es nivel uno, son los que son muchísimo más funcionales, en su mayoría desarrollan la parte verbal a la misma edad que los otros, académicamente les va muy bien, ¿cierto? Y son niños que comprenden de una mejor manera esas normas de comportamiento básicas. ¿Listo? Ya cuando, bueno, y la parte, por ejemplo, de que son muy rutinarios, de que no les gusta mucho el contacto con los otros, generalmente es muy manejable, no es de alto impacto. Es más, yo les colocaba el ejemplo de muchas personas que reciben diagnóstico de espectro autista hasta cuando son adultos o adolescentes porque sencillamente pasan como por niños difíciles, por decirlo así. Ya cuando hablamos de un espectro autista nivel 2, todas estas características están magnificadas. Entonces es un niño que quizás su hipersensibilidad sensorial es tanto que con el timbre del colegio se altera, cuando los compañeritos se levantan a cantar una canción se altera, cuando efectivamente la profesora le cambia su rutina se altera.
Y ahí es donde muchas veces se ven muchos de estos comportamientos que tú estás enunciando aquí. Entonces, lo primero es poder hablar con los papás y saber qué nivel de espectro autista tiene, porque eso te va a ayudar a ti un poco a saber realmente hasta dónde es que es un niño mal comportado, son características propias de su diagnóstico. Lo otro es que evidentemente hay situaciones que a los niños con espectro autista les generan lo que conocemos como las desregulaciones emocionales o las crisis. ¿Qué puede ocasionar eso? No te puedo decir claramente porque es que el espectro autista en cada niño, en cada ser humano es totalmente diferente, pero generalmente cuando les rompemos su rutina, que a veces lo confundimos con que es que el niño quiere hacer lo que él quiere. Y no, si quizás siempre siento al niño acá en esta silla, él tiene sus cosas y de repente un compañerito le agarra sus cosas, lo que para cualquier otro niño es normal, para él se convierte en una amenaza. Recordemos que los niños con espectro autista tienen una alteración en su sistema límbico, en el cerebro, donde no pueden reconocer o el reconocimiento de las amenazas está muy desregulado. Entonces, para él que un compañerito venga y le quite sus cuadernos es una amenaza y ahí entra en acción lo que conocemos como el cerebro primitivo. Entonces, el niño o ataca o huye, no porque sea agresivo, sino porque su cerebro responde con un ataque y ahí es donde muerde, es donde golpea, pero si nos ponemos a mirar, es que anteriormente esa conducta de él fue provocada porque alguien rompió esa rutina que él tenía. O si de pronto le está coloreando tranquilamente y tú le dices, bueno, ya cambiemos eso y saquemos entonces el otro cuaderno. Inmediatamente lo va a reconocer como una amenaza y por eso es que efectivamente puede tener esos comportamientos. Entonces es bien importante que tú puedas reconocer hasta dónde es una cosa o hasta dónde es la otra, porque no podemos generalizar. Pero algo que hablábamos ayer también y es el hecho de que en muchas familias, cuando tienen niños con este tipo de trastornos, no forman en hábitos ni en pautas de crianza. Entonces, el niño que también se acostumbra a hacer lo que quiere, nunca entonces tiene un adecuado comportamiento, les permiten que digan malas palabras, porque en casa dicen, es que él no entiende, o es que el pobrecito, o es que él hay que dejarlo. Entonces, mira que es una situación que también se puede presentar. Yo que te recomiendo primero empezar tú a revisar cuáles son los comportamientos que anteceden esas crisis en su comportamiento. O sea, ¿qué desata esa situación? Y si tú ves que está relacionada con que fue que alguien de forma intrusiva le cambió el ambiente, le cambió algo en particular, ya tú sabes que es más por el autismo que por temas de comportamiento directamente de su personalidad. Y lo otro que te recomiendo es poder hablar con los papitos. Sin miedo, tú no los vas a llamar para darles quejas, ¿cierto? Sino, bueno, yo quiero saber ustedes cómo trabajan el tema del comportamiento del niño, qué pautas de crianza tienen ustedes. Este es el psicólogo que atiende al niño, porque son niños que generalmente tienen que estar yendo al psicólogo o el terapeuta ocupacional. ¿Qué recomendaciones dan cuando él tiene alguna situación de agresión, por ejemplo, para que yo lo pueda manejar en el salón de la misma manera y de acuerdo a la estrategia? Entonces, si ves, tú no estás diciendo es que el niño es agresivo, es grosero, me pega, sino establezco un diálogo realmente buscando que el niño pueda tener una mejor calidad de vida en la escuela y que obviamente pues sus compañeritos y tú también pues tengan una tranquilidad, porque pues yo entiendo, he manejado muchos casos de niños con espectro autista en aula y es en serio bastante complicado porque, repito, cada caso es totalmente diferente, ¿no? Por eso lo llamamos espectro autista, porque justamente no sé si ustedes han visto alguna vez un espectro de luz. Si colocamos, por ejemplo, un vaso de agua en vidrio y lo colocamos a que le dé el sol, sale una cantidad, el espectro de los colores, ¿cierto? De la luz. Un poco lo que sucede con el arco iris también, ¿no? Y uno ve y nota de pronto algunos colores, ¿cierto? Pero si uno se acerca y mira, la cantidad de colores es totalmente infinita.
por eso se llama espectro autista, porque es infinito e intangible la cantidad de sintomatología que se puede llegar a presentar y no hay dos casos iguales. Hay algunas características que de pronto uno ya puede empezar a reconocer, pero no hay una estrategia que tú digas, ¿sabes que con este niño me funcionó, me va a funcionar con todos? No. Si quieres ahondar en el tema, acuérdate que el lunes empiezo el diplomado de intervención integral en el espectro autista y otros trastornos en el neurodesarrollo, por si de pronto quieres profundizar un poquitico en el tema. ¿Listo? Harold te dice, además le recomiendo remitir esa situación al psicólogo o al orientador. Sí, evidentemente siempre serán nuestra herramienta. Claro, mira Inés, que ya lo que tú me dices, por ejemplo, lo que es grosero verbalmente, eso no es una característica de los niños con espectro autista. No es. ¿Qué sucede? Aquí hay que mirar muy bien y atendería la recomendación de Harold que remitas el caso al psicólogo. ¿El niño de dónde está aprendiendo malas palabras? Posiblemente en casa hay alguien que las dice o se las dice a él. Y en un ambiente donde hay muchas vulgaridades, ¿cierto? Muchas palabras así, posiblemente es un ambiente también de agresión. Es que eso es agresión verbal. Entonces, muchos de los comportamientos del niño pueden ser más bien aprendidos del entorno en el que él se encuentra. Yo no seguiría la recomendación de tus compañeros que lo amarres de pies y cabeza, ¿no? Porque evidentemente se te puede poner a ti, se te puede convertir en un problema legal para ti, ¿no? Pero sí es muy importante es que citen, por favor, a los padres de familia y que el psicólogo haga un análisis un poco de lo que está sucediendo. Como posiblemente es un niño que va a necesitar PIAR, posiblemente en esa primera entrevista recuerda que se hacen todas las preguntas de pautas de crianza, de acompañamiento, de quién cuida, de redes de apoyo y esa información puede ser valiosa también pues para la institución educativa. Que es más, que es importante también que en esa entrevista con los padres de familia indaguemos si el niño está yendo a psicología y terapia ocupacional. Esas dos son las más importantes. Preguntar si el niño ha sido medicado y poder tener el diagnóstico completo. ¿Listo? No solamente quedarnos con que tiene autismo, sino realmente qué más hay, qué nivel de autismo hay. Está asociado además con déficit de atención y hiperactividad, que eso es una combinación que hoy está muy de moda, entre comillas, ¿no? Entonces, eso te recomendaría. Profe Andrea, por favor, me aclara si el PR se puede realizar todo en el primer periodo. Sí, en realidad, Andrea, no hay unas fechas para que tú hagas el PR. Es más de acuerdo a dos cosas, a la exigencia institucional, porque hay colegios que se dicen cada 3 meses, cada 6 meses, hay colegios que ni siquiera le hacen seguimiento, que con que usted lo entregue una vez ya no les importa el resto. Pero realmente, Andrea, cuando yo como profesor digo, yo voy a empezar este tema y yo sé que con este chiqui tengo que hacer un ajuste, pues ahí yo hago la actualización, ¿cierto? Si a ti te da la cabeza, no quiero que suene grosero, sino a ti te da la cabeza para planificar todo el primer periodo de ese niño, pues hazlo de una vez. Solo que quizás vas a tener que hacer ajustes, ¿no? A medida que va avanzando, porque tú vas a decir, este ya no lo necesito, este sí, este ajuste me sirve, este lo debo cambiar, este lo... Entonces, pero realmente no hay una fecha. Lo único que nos dice el decreto en Colombia es que el PR sí ya debe estar realizado en los 3 primeros meses. No todo, pero sí, digamos, ya debe estar la estructura, la valoración pedagógica y los primeros ajustes razonables. ¿Listo? Eso sí nos indica el decreto aquí en Colombia. Más preguntitas de PR. Bueno, no hay más.
Bueno, aquí entonces, perdón. Camila dice, yo entendí ayer que el PR se realiza con todos los docentes, con el orientador y los administrativos. Así es. Eso quiere decir que no lo deben hacer por aparte cada asignatura. Eso me confunde porque normalmente, sí, Camila, es que mira, el PR lleva como varios pasos, ¿no? Lleva el primer paso, que es la entrevista con la familia. Ahí quién va a estar a cargo, pues el docente, idealmente con el orientador. Vamos a ponernos en el mundo ideal, ¿listo? Donde en el colegio hay un psicopedagogo, un orientador, un psicólogo educativo. Entonces, en esa parte están ellos dos haciendo la entrevista. Después, cuando hacemos la valoración pedagógica, estaremos todos los profesores, ¿cierto? Porque todos necesitamos ir diciendo si el niño lo hace, no lo hace, si lo hace, no lo hace. ¿Listo? Luego, ya cuando viene el cuadrito del ajuste razonable por cada asignatura, pues ahí sí lo hace cada profesor, ¿cierto? Luego nos sentamos otra vez, digamos en este caso, los coordinadores académicos y revisamos la viabilidad de esos ajustes razonables. Porque qué tal el profesor está diciendo, el ajuste razonable que necesito es que haya una pantalla digital en el salón, que contraten un intérprete de lengua de señas. Entonces, como va la firma de aprobación de los directivos, pues por eso es que los directivos en esa parte tienen una implicación. Pero también puede ser que el ajuste razonable que estén solicitando es la rampa, el ejemplo que yo les colocaba, para llegar al laboratorio de química es con escaleras y el niño es con silla de ruedas. Entonces, cada vez que van allá, los compañeritos tienen que alzar al niño, otros alzan la silla de ruedas. Entonces, aquí que logramos pues se solicita ese aspecto. Entonces, en ese paso están los directivos docentes y después volvemos y nos sentamos con la familia, el profesor titular, porque pues no nos vamos a poder sentar todos los profes, con el orientador y ahí presentamos ya el ajuste completo a la familia y en ese momento es cuando entregamos las actividades. Entonces, si ves que es un paso a paso donde en cada momento un actor de la comunidad educativa está ahí involucrado. A eso básicamente es a lo que me refiero. ¿Listo? No sé si queda claro. PIF, Dina, no, es que no andamos en PIF porque como el PIF no está para discapacidad, no lo abordamos aquí. Listo, Andrea. En seguimiento van tres aspectos. Cada cuánto le vas a hacer seguimiento, temporalidad, ¿cierto? Entonces puede ser que tú digas, este es un ajuste, como nos decía Angélica, es un ajuste por estas 3 semanas, que es cuando estamos viendo esa meta de aprendizaje. Y ya, listo. ¿Quién lo va a hacer? Pues yo como profesora, ¿cierto? Y si voy a necesitar alguna situación, evidencia o alguna observación en particular. Eso básicamente es el seguimiento. ¿Por cuánto tiempo? Y quién va a estar ahí acompañando el proceso directamente. Eso, repito, es el seguimiento para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Saray dice, ¿el PIAR que se le realiza a un niño al año siguiente se le debe proporcionar al nuevo docente? Sí. En Colombia, además, el decreto no lo indica. Y en el formato del PIA está especificado si la familia entrega el PIA que se le trabajó al niño el año anterior. Harold dice, en la institución educativa donde trabajo actualmente, cada profesor hace su PIAR de manera individual. ¿Eso es válido? No. Estamos yendo en contra de lo que nos dice la normativa, que efectivamente es un trabajo de forma colaborativa con todos los profesores. Es decir, tiene que haber el momento donde nos sentemos a hablar y a revisar ese caso de ese niño. Por eso, la propuesta que yo les traigo y que se trabaja en Chile son los comités de inclusión, justamente donde se siente hablar del niño de inclusión para poder revisar las estrategias. De lo contrario, Harold, vamos a seguir trabajando de forma muy aislada. Cada profesor con sus estrategias, cada profesor con su idea, cada profesor con su apuesta pedagógica. Quizás, por lo que me dices, quizás posiblemente ni siquiera están trabajando DUA ni proyectos transversales. Entonces, eso es una práctica que ocurre bastante en Colombia, y es que cada profesor hace sus ajustes y ya, realmente ahí es difícil responder realmente a procesos de inclusión.
Claudia, el comentario que me haces, yo creo que te lo respondí cuando comenté el caso de, Inés, también sobre un niño con espectro autista, con muchas de estas características que tú me dices. Entonces, yo creo que te lo respondí anteriormente. Liliana, profe, un docente puede convertirse en una barrera para el estudiante, ya que no trabaja o no se dirige al estudiante para desarrollar sus actividades y deja que sea la maestra sombra quien trabaje con él. Hago referencia a las barreras del PR. Por supuesto, Liliana, esa es una barrera actitudinal y en el formato del PR está. Dentro de la tipología de barreras está la barrera actitudinal, que en este caso es el profesor que se niega, entre comillas, primero a tener relación con el estudiante, ¿no? Que eso ya me parece demasiado excluyente. Y segundo, que no puede observar al estudiante también como una persona que pues puede participar en las actividades. Si siempre lo deja aislado con la maestra sombra, pues posiblemente el niño no va a tener relación con otros. Entonces, efectivamente, esa es una barrera de tipo actitudinal. Guillermo dice, en el caso de una sede donde hay un docente con varios grupos, el PR lo hace el docente solo, ya que no cuenta con asesor ni coordinador. Así es, Guillermo. Por eso el mismo decreto nos dice que dependiendo de la organización de la institución, eh, se cuenta con la colaboración de los directivos docentes, porque es una realidad, el ejemplo que yo les colocaba, estos colegios que quedan en la ruralidad, a 2, 3 horas del casco urbano donde queda la sede principal, pues allá nunca va el coordinador, ni el rector, ni nada. Tristemente aquí la responsabilidad recae en el profesor. Así es. Andrea dice, entonces, ¿en dónde se registra si alcanzó lo propuesto o la evaluación de los ajustes en el seguimiento? Digamos que en el seguimiento tú no necesariamente dices si el niño alcanzó el objetivo o alcanzó el ajuste. No, no se acostumbra a colocar porque el PIAR es el plan únicamente, no es el resultado. ¿Listo? Para eso, digamos, está ya el informe valorativo final donde ya tú dices si el niño alcanzó o no alcanzó la meta. Sí, tú puedes colocar ahí la evaluación de los ajustes, que es otra cosa. Una cosa es si alcanzó lo propuesto y otra cosa es tú cómo evaluaste el ajuste. Entonces, el ajuste que colocaste era en cuanto al material, permitirle al niño que tuviera entonces un traductor, ¿cierto? La evaluación que haces es que es un ajuste tan positivo que se va a utilizar durante todo el año ya que el estudiante se adaptó a él. Esa es la evaluación que tú haces del ajuste, ¿listo? Mm, sí, Harold. Harold dice, el problema es que los docentes y los directivos docentes desconocen la parte legal y por eso es que hay tantas inconsistencias frente al PIAR. Sí, porque lastimosamente la información que llegó aquí en Colombia en los colegios es, este es el formato, los profesores hacen los ajustes y ya. No llegó como la capacitación y demás. Y eso hace que evidentemente haya un desconocimiento frente a la responsabilidad, entre comillas, legal que también hay en cuanto a la realización del PR. Es más, no sé si es que no conocen que en el formato tiene que ir la firma de ellos. Y cuando uno firma está aprobando, ¿cierto? Entonces estoy firmando y no estoy revisando lo que estoy aprobando. Eso también es otra situación que puede llegar a suceder. Recuerden que en el material van a encontrar el decreto en Colombia y la guía para que interpreten el decreto, es decir, para que sepan el paso a paso. Y van a encontrar también una cartilla donde les enseñan cómo hacer el PR por si de pronto hay información que aquí quedó como pendiente. La INE, sí. La INE dice, en donde yo trabajo en primaria hay un solo profesor para todas las áreas. Era el ejemplo que yo les colocaba ayer. En Colombia, en muchos colegios, por ejemplo, en preescolar y en primaria es un solo profesor, ¿cierto? El que dicta matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, y de pronto otro profesor es el que entra a hacer inglés o educación física. Entonces, en ese caso lo hace ese profesor con el apoyo, en este caso, de la psicoorientadora. Así es. Xiaomi nos dice, nos coloca un ejemplo muy interesante.
Dice, en mi colegio no nos permiten leer los diagnósticos de los estudiantes. La docente de apoyo ingresó la información del estudiante y los docentes hacemos los ajustes razonables. Me imagino que no es correcto. Pues mira, Xiaomi, más que hablar desde lo correcto, es que si hay un diagnóstico, ¿por qué no utilizarlo? ¿Cierto? O sea, lo ideal es poder llegar al nivel que ustedes conozcan el diagnóstico. Claro, los ejemplos que les he colocado, hay diagnósticos que son muy difíciles de comprender para uno si no es del área de la salud. Pero lo ideal es que el profesor tenga conocimiento de ese diagnóstico porque es que el diagnóstico te permite caracterizar. En el mismo decreto nos dicen eso. El diagnóstico permite al profesor caracterizar, pero nada más porque nuestra misionalidad es pedagógica. Pero sí es un tema que no debería ser así. Claro, si el diagnóstico no tiene que ver con el PIAR, es decir, con discapacidad, pues no tenemos que conocerlo, porque puede ser una situación específica de abuso sexual, de trata de niños, de maltrato y demás, que eso sí es información que pues no deben conocerla en ocasiones los profesores, ¿no? Es un tema de ética muy complejo de manejar. Yo cuando trabajaba en colegios trataba siempre que el profesor supiera la información de su estudiante, ¿no? O sea, es lo mínimo para yo poder establecer una relación real de enseñanza-aprendizaje. Mayra, sí. Ella nos dice, en el colegio tenemos un estudiante en grado 11 que no lee ni escribe y está en el colegio desde grado 0. Su diagnóstico es discapacidad intelectual severa. O sea, de plano ya sabemos, por eso es importante conocer los diagnósticos, de plano sabemos que él no va a tener conocimientos académicos. Él podría ser promovido socialmente, por supuesto, pero Mayra, aquí es importante otra cosa. Y es que el pie a él hay que ajustarlo tanto que igual él pueda llegar a tener aprendizajes. Es decir, no es que lo dejamos en el salón haciendo lo que quiera y lo pasamos año por año, ¿cierto? No. El colegio debe garantizar que él tenga aprendizajes. Recuerda que la promoción social no es que el niño este año no aprendió nada y pasó. La promoción social está relacionada a que no hubo aprendizajes académicos, pero el niño sí tuvo otros aprendizajes para la vida. Aprendió a comer solo, aprendió a ir al baño, aprendió a levantar la mano para pedir la palabra. Y en el PR se ajustan, en este caso hay que hacer un ajuste curricular bastante amplio porque habría que cambiar las temáticas y los objetivos, donde puede ser que el objetivo sea que el niño aprendió los colores. En 11 aprendió eso, claro, porque el ajuste fue eso, porque es un ajuste que se hace de acuerdo a sus necesidades. Entonces, hay que revisar muy bien porque acuérdate además que la ley en Colombia nos dice que la promoción social solamente se puede hacer una vez en la historia académica. No es que todos los años lo vamos a promocionar, porque sería una manera fácil para que nosotros no hagamos ajustes curriculares. En el módulo 5, Sonia, están las cartillas. En el módulo 5, en la temática 2, está todo el material de Pierre. Yerly dice, profe, tengo una inquietud como profesional. Si se cuenta con título de normalista superior más una maestría en educación, ¿es necesario hacer la licenciatura? Pues tengo entendido, Yerly, puede ser desde, pues cada caso es diferente, que para tú hacer una maestría tienes que tener el título profesional. O sea, en cualquier maestría te exigen, si es una maestría obviamente legal y todo el asunto, te exigen tener un título profesional. No te sirve el título de normalista superior, pero no sé, puede ser desde mi desconocimiento. Ah, bueno, Paulina dice, en México, supongo que es México, en USAER lo realizamos, trabajo social, comunicación, maestras de apoyo y maestros de grupo. Claro, la vida sería tan diferente cuando nosotros tuviéramos todos esos apoyos, ¿no? Pero mira un poco lo que llamábamos Paulina aquí en Colombia como escuela nueva, ¿no?
estas escuelitas que quedan muy rurales y donde un profesor tiene una casita que es un salón y ahí tiene niños de 6 años, de 10 años, de 15 años, de 8 años, es decir, que es multigrado. Entonces, les enseña a escribir a unos, a otros les enseña fraccionarios, a otros trigonometría, es lo que llamamos la escuela nueva. Integramos todas las áreas y todos los grados. Eso hace que la tarea sea muchísimo más complicada, ¿no? Porque hay muchas veces no llega un orientador, muchas veces no llega un coordinador, un rector. Entonces, esos profesionales de apoyo que tú dices, pues a veces no llegan a todas las instituciones educativas. Sí, Doria, en el caso que yo les estoy colocando relacionado con lo que nos decía la compañera de una discapacidad cognitiva intelectual severa, hay que hacer ajustes en el currículo. Claro, también otros ajustes razonables, ¿no? Pero en el currículo van a ser extremadamente necesarios porque no le podemos dejar los mismos objetivos o metas de aprendizaje que a los otros niños, o si no va a perder el año siempre, porque nunca va a alcanzar ese estándar. Entonces, ahí hacemos ajustes en temáticas y hacemos ajustes también en metas de aprendizaje. Ah, ok, Yerly, tú pudiste hacer la maestría en educación, pero por tu título de ingeniera ambiental. Si no tuvieras el título de ingeniera ambiental, no podrías hacer la maestría. Idealmente, pues deberías hacer tu ingeniería, tu licenciatura, ¿no? Porque es que en la licenciatura es donde vas a ahondar en todos los aspectos metodológicos, curriculares, historia de la pedagogía, modelos pedagógicos, currículo, evaluación, que tal vez cuando hiciste la maestría en educación no lo trabajaste, porque ya la maestría obviamente es un nivel más de investigación. Entonces, la licenciatura obviamente te va a aportar muchos aspectos prácticos en cuanto a la parte educativa, ¿no? Pero es un tema más de gusto, es un tema más de si te interesa o si no, realmente ya con la formación que tienes, pues no. Sonia, profe, el PR se actualiza cada trimestre haciendo los ajustes. Bueno, eso ya dijimos que sí, siempre lo ajustamos. Se da continuidad al que se diseñó al inicio de año, también, siempre. Mira, Sonia, lo importante es que tú piensas que el PIA no es una herramienta que tú construyes en esos 3 primeros meses y la archivas y queda ahí. No, es una herramienta flexible que tú vas ajustando de acuerdo al progreso del niño. Por eso no decimos que hay unas fechas o unos límites de tiempo para hacer esos ajustes, porque tú puedes hacer, el niño al mes te mostró que ya no necesita ese ajuste o te mostró que necesita otro ajuste. Tú sacas tu PIAR y vas ahí colocando, pero no hay una fecha como tal porque depende justamente del progreso, del avance o de la regresión que tiene el niño. ¿Qué sucede? Que si tú colocas, que es lo que generalmente está pasando en Colombia, hacemos el PR para el año y lo dejamos allá archivado. Y pues como lo importante es el documento, pero realmente pues no estaríamos respondiendo a una realidad pedagógica y de aprendizaje de los niños. ¿Listo? Ujú. Harold, está muy bueno tu pregunta, pero es que me salgo mucho de la temática y ya tenemos que ir avanzando. Pero lean ahí a Harold ustedes y opínenle a él y de pronto entre ustedes hacen ahí como el comentario. Es que me salgo mucho de lo que estoy hablando, ¿listo? Deiris, este diplomado vuelve a hacerse, Laura nos decía anoche que como el marzo, porque terminó este y arrancamos con el de autismo y neurodesarrollo. Ana, ya vamos a hablar de evaluación inclusiva, ¿listo? Guillermo, puedes hacer el PR por unidades temáticas, por meses, por semanas, por objetivo. Aquí no hay un lineamiento en particular que nos diga cada cuánto. Repito, la mala práctica nos está haciendo hacer un PR al año.
y ya lo entregamos y cumplimos, ¿cierto? La realidad, pues, es que tiene que ser un documento muy dinámico. Bueno, creo que no hay más preguntitas. Creo que no hay más preguntitas de Pierre. Ya. Ay, Harold, Dios mío. Harold se puso intenso ahí en el chat, además. Ingrid, ¿qué pasa cuando en secundaria el director, espérenme, ya, el director de grupo hace el peer, pero nadie más apoya? Hablo de los ajustes que se deben hacer para que el chico pueda tener algún progreso. He visto casos donde todos saben que hay que hacer peer. Pues Ingrid, ¿qué pasa? Que hace falta obviamente una directriz de la institución, donde obviamente no es un profesor si quiere hacer PR y si los otros lo quieren apoyar. No, esto es una normativa. Esto ya no es opción de si el profe quiere, si apoya o no. Esto es una normativa. Tristemente aquí es donde efectivamente vemos el otro lado de la moneda, ¿no? Donde los coordinadores ni siquiera están atentos a ese tipo de procesos. Que es similar a lo que Lady nos está diciendo. Hay colegios privados, digamos que en la parte pública hay una regulación importante de estos procesos de PR, ¿no? Pero en los colegios privados, es decir, los que no son financiados por el gobierno aquí en Colombia, pues son colegios donde realmente nadie hace el control de este aspecto, nadie. Entonces, muchos colegios privados reciben niños con diagnósticos, pero ni siquiera tienen el personal para que apoyen en esos procesos. ¿Qué sucede ahí? Que pues a la profe le va a tocar solita, Lady, así tal cual tú lo estás diciendo. Los colegios privados en su mayoría tienen muy poca regulación. Por eso en Colombia el cierre de los colegios privados cada vez es más alto, ¿no? Mayra nos hace una pregunta y es que si el PR se hace solamente en las áreas que presentan dificultad. Si no, yo recomiendo que en el PR por lo menos esté en todas las áreas una vez, una vez, y ya después nos centramos en las áreas donde hay mayor dificultad. Esto por temas legales, sobre todo, es decir, que no, que en el PR se observe que hubo ajustes en todas las áreas. No, es que el niño únicamente tiene problemas con leer y escribir y en educación física, entonces no le voy a colocar ningún ajuste porque en educación física no leemos ni escribimos, ¿no? Pero colocar por lo menos algo para que quede la trazabilidad de que se está respondiendo de manera integral. Sandra, no, en ningún lado estipulamos el trabajo con acompañante sombra. ¿Listo? Realmente el concepto de acompañante sombra no es educativo, sino es a nivel clínico. Y básicamente es una acompañante que tienen los niños con un diagnóstico donde requiere un acompañante que, entre comillas, eh, pueda responder a las necesidades básicas de ese niño en el aula. Un acompañante sombra no necesariamente tiene que ser un profesional en pedagogía. ¿Listo? Básicamente, un acompañante sombra puede ser también un enfermero, puede ser un cuidador, porque ese rol de acompañante sombra tiene dos funciones. El primero es ayudar a que ese niño en el transcurso del tiempo que pasa en la escuela coma, entonces le dé la comida, le cambie de pañal o lo lleve a la escuela, ¿cierto? Lo acompañe, lo mueva, lo lleve, lo traiga, ¿cierto? No tiene una función pedagógica en cuanto a que no es el que le está enseñando al niño. Por ejemplo, entonces la profesora le da una tarea al niño, entonces el acompañante sombra justamente eso, está acompañando para que el niño realice la actividad, pero no tiene un compromiso académico. Por tal razón, es más desde el enfoque terapéutico que requiera o el psicólogo o el psiquiatra o el mismo pediatra, ¿listo? Entonces, realmente depende muchísimo es del diagnóstico, pero no es un tema académico.
Pues Camila, no está bien escribir en el PR que en esa asignatura el niño no necesita ajustes. Por eso te digo que sea como sea, el niño va a necesitar algún ajuste de tiempo. Hay que darle un poquito más de tiempo para que realice la actividad. Hay que darle un material diferente. Entonces no le vamos a dar la plastilina porque se la come, sino un balón. Ese puede ser el ajuste. Entonces no está muy bien escribir que no los requiere. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos entonces a iniciar ahora sí ya cerradas, creo que porque ya estamos repitiendo las preguntas. Vamos a arrancar entonces con nuestro módulo del día de hoy. Ay, esperen, cerramos este y arrancamos entonces el de hoy que tiene por nombre la evaluación inclusiva y accesible. Aquí vamos a trabajar tres temáticas principales. La primera está relacionada con la evaluación, una estrategia que, como yo les decía, es chilena en cuanto a lo que conocemos como la evaluación diferenciada. Entonces vamos a ver los principios de esa evaluación diferenciada. Luego vamos a ver otros instrumentos con los que yo voy a poder evaluar a mis estudiantes de inclusión y vamos a aprender a hacer rúbricas flexibles. En general vamos a aprender a hacer rúbricas, pero vamos a saber también cómo vamos a poderlas hacer de una manera más flexible. Y por último, vamos a cerrar con la retroalimentación como una herramienta clave en los procesos de evaluación en inclusión. Entonces, ¿qué es la evaluación diferenciada? Básicamente es una estrategia que se ha ubicado dentro del enfoque de la educación inclusiva y busca adaptar los procesos justamente de evaluación de acuerdo a las características, necesidades y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Al hacer una evaluación diferenciada, claramente yo estoy garantizando que todos mis estudiantes tengan la oportunidad de demostrar su conocimiento y progresar a su nivel. Entonces, aquí ya dejamos a un lado el tema estandarizado, que todos los niños en tercero se aprenden las tablas de multiplicar, todos en sexto aprenden los fraccionarios, todos en quinto el verbo to be, todos, no, sino que esta evaluación, justamente por eso su nombre diferenciado, les permite un progreso de acuerdo a sus propias capacidades. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros hacemos unos diseños universales de aprendizaje muy bonitos, pero la evaluación sigue siendo la misma estandarizada para todos. Por tal razón, no se observa el progreso de este estudiante específicamente. Dentro de la evaluación diferenciada existen unos aspectos a tener en cuenta que quizás ya los hemos hablado justamente cuando abordábamos el diseño universal de aprendizaje. Uno es poder ver la diferencia que hay entre equidad versus igualdad. Igualdad es darle a todos lo mismo, equidad es darle a cada estudiante lo que necesita para demostrar su aprendizaje. Igualdad es decirle a todos les voy a entregar su examen, que es una hoja con 10 preguntas y tienen una hora para responderla. Equidad, es decir, a estos estudiantes les voy a dar la hoja, a los chicos con espectro autista de pronto les voy a permitir que hagan dibujos, a los niños con limitación visual le voy a hacer su evaluación oral, ¿cierto? Cambiar esa forma o esa metodología de evaluar de acuerdo a las necesidades, pero que todos estén en la capacidad de mostrar sus aprendizajes. ¿Qué sucede? Que en algunas ocasiones esa acción se vuelve algo excluyente, ¿no? Entonces, a todos les voy a dar la hoja, ay, pero ¿verdad que usted no está leyendo, no? No, entonces usted venga y le hago algo diferente. Entonces, por eso es que la evaluación, recuerden que está dentro de la planificación del diseño universal de aprendizaje, donde lo normal, o sea, que cada uno pueda ser evaluado de una manera diferente, no necesariamente pegado al diagnóstico. Es flexible porque me va a permitir usar diferentes formatos, diferentes tiempos y que las opciones de respuesta también sean diferentes.
Es pertinente porque a pesar de que yo ajusto esa metodología o esa forma o esa modalidad de evaluación, yo estoy permitiendo seguir evaluando objetivos y competencias. Entonces, no significa que a mis niños con discapacidad yo les pongo a que hagan un dibujito, una casita y listo, ya, esa ya fue la evaluación. Ya con el principio de neuroplasticidad que estábamos hablando, sabemos que así tengan una discapacidad, adquieren aprendizajes. Quizás no al mismo nivel ni al mismo ritmo que los niños sin diagnóstico, pero también pueden presentar unos avances y unos progresos. Que sea una evaluación que permita la accesibilidad, eliminando todas esas barreras de las que hemos venido hablando, que tengan unos procesos de participación activa y aquí unimos dos tipos de evaluación. Primero, la autoevaluación, que el estudiante está en la capacidad de decir, aprendí, no aprendí, qué estuvo más difícil, qué estuvo más fácil, un poco orientando a fortalecer procesos metacognitivos, ¿no? La coevaluación también, ¿no? Esto es algo que, bueno, en la autoevaluación es importante formar para la autoevaluación. Aquí nos pasa algo muy curioso y es que nosotros les decimos a los niños en la última clase, colóquese una nota de acuerdo a su desempeño del año. Y como uno no puede influir en esa nota, entonces resulta que Marianela fue la mejor estudiante del salón, siempre me entregó absolutamente todo, participó todo. Y le digo, ¿cuál es tu nota de autoevaluación? 8, profe. Y uno dice, 8, ¿y por qué 8? No, profe, porque yo siento que yo hubiera podido dar más, yo siento que me faltó ser más creativo. Bueno, te la respeto. Y voy y le digo, Verónica, ¿cuál es tu nota de autoevaluación? Verónica no entregó trabajo, se burlaba de los compañeros, era grosera, y ella dice 10. Y uno dice, ¿10? Sí, profe, 10 porque yo siempre vine, participé, entregué todo, pero como uno no puede influir en esa evaluación, ¿cierto? Entonces es una cultura para nosotros irles enseñando también a nuestros estudiantes que valoren realmente pues su desempeño también. Y en cuanto a la coevaluación, que es ese proceso donde los niños aprenden a evaluar a sus compañeros, donde los niños se sientan y dicen, tú mereces esta calificación, pero por tu desempeño, no porque me caes mal, no porque no me dejaste jugar contigo, no porque no me compartiste papitas, sino básicamente por evaluar desempeño. Entonces, esa participación activa favorece otros ángulos para poder percibir el desempeño, para poderlos evaluar. Y por último, una retroalimentación formativa, que es lo que vamos a trabajar en la temática número 3. La evaluación diferenciada, mm, es muy importante que nosotros la analicemos dentro del diseño universal de aprendizaje, porque justamente es la que me permite dar múltiples opciones. Aquí volvemos exactamente a lo mismo. Múltiples caminos para que los estudiantes expresen su comprensión, el principio de múltiples formas sí, múltiples formas de acción y expresión, empleando variedad de herramientas y estrategias de evaluación, múltiples formas de representación, de presentar el material, ajustar las evaluaciones para alinearlas a los objetivos de aprendizaje, PIAR, ¿cierto? Entonces yo no le puedo ajustar el objetivo al estudiante y lo voy a evaluar al mismo nivel que a todos los compañeros y en el informe académico coloco el mismo objetivo. Entonces, siempre debo ajustar las evaluaciones de acuerdo a los objetivos de aprendizaje o a las metas de aprendizaje. Otra vez, DUA. Y por último, implementar la retroalimentación como una estrategia que permita el crecimiento, el aprendizaje continuo, que el estudiante observe evidentemente cuáles son sus habilidades, sus debilidades. Algunos a veces decimos, pero el niño con discapacidad puede hacer eso. Sí. Claro, quizás los casos de una discapacidad funcional, que son los que generalmente tenemos en el aula. En muy pocas ocasiones tenemos estudiantes que definitivamente no. El ejemplo del video que veíamos ayer, ¿no? Que quizás era una estudiante que nunca nos iba a expresar si estaba aprendiendo o no, pero que en su proceso pues tenía otras características particulares.
Dentro de la evaluación diferenciada hay unos aspectos muy importantes a tener en cuenta y son los procesos de acompañamiento de la evaluación que no debe centrarse en lo cuantitativo. Generalmente nosotros hacemos evaluación para saber cómo es el aprendizaje del estudiante y por eso mismo la clasifico, la categorizo dando un número. Entonces, prácticamente todas las evaluaciones que nosotros realizamos están centradas con un número o un porcentaje que al final, repito, me da una calificación final. Dentro de la educación, dentro de la evaluación diferenciada es muy importante empezar a trabajar algo que conocemos como la evaluación formativa. Ay, discúlpenme. Y dentro de esa evaluación formativa tenemos dos estrategias. Una que conocemos como el monitoreo continuo y segundo, la retroalimentación. ¿Qué es el monitoreo continuo? Dentro de la evaluación formativa son esos espacios, esas actividades que yo realizo que me permiten justamente monitorear cómo va el proceso de aprendizaje de los estudiantes y cómo va la comprensión de los conceptos. En muchas ocasiones, estas evaluaciones lo que me sirve o la utilidad que me da a mí es que es como un punto de control para decir si está evolucionando o no. Está muy relacionada cuando yo hago ajustes razonables. ¿Dejo el ajuste o no? Quizás con una evaluación cuantitativa, un examen escrito, usted no alcanza a darse cuenta de la evolución de sus estudiantes con discapacidad porque el ritmo de ellos, obviamente, en la mayoría de los casos está diferente al de sus compañeritos, por decirlo así. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer esa evaluación formativa? Puedo utilizar diferentes estrategias. Una es, por ejemplo, actividades de clase, un debate, un estudio de caso, ¿cierto? Una competencia, una actividad gamificada o de ludificación, donde yo puedo ir observando ellos cómo van avanzando sin necesidad que esté atado a una calificación, que para mí muchas veces como profesor también es dispendioso estar saque y saque notas, pero muchas de esas actividades me lo permiten. Cuestionarios, unos cuestionarios sencillos que puede ser también a nivel verbal, con dibujos, con actividades. La misma participación que hace el estudiante y la observación que yo hago de esa participación me va a permitir también observar cómo va el avance del estudiante. Recuerden que el objetivo de la evaluación formativa es justamente conocer cómo es el progreso del estudiante y si la estrategia de enseñanza que yo estoy utilizando es la adecuada porque puede ser que también el niño no esté avanzando, pero es porque yo sigo utilizando un material inadecuado o todavía mi forma de dar la instrucción es inadecuada. Entonces la evaluación formativa va en doble vía. También es muy importante favorecer algo que se llama la enseñanza y los aprendizajes reflexivos. Y es permitir que el estudiante, de acuerdo a su nivel, haga una reflexión continua de cómo está su proceso de aprendizaje. Esto encaminándolo a fortalecer estrategias metacognitivas. Entonces, cuando yo incorporo en mi salón, y esto no solamente será con los niños con discapacidad, sino pues con todos, cuando yo incorporo estas actividades reflexivas, le estoy permitiendo al estudiante tener un pensamiento más crítico y resolutivo frente a su proceso de aprendizaje. Entonces, un pensamiento crítico en cuanto a que, oiga, si yo no me había dado cuenta que a mí las clases que más me gustan son las de la primera jornada, las de después no me gustan tanto. Oiga, si yo no me había dado cuenta que las clases con esta profesora me parecen más chéveres porque resulta que es que ella siempre llega y me saluda y nunca, entonces permitir esos momentos de reflexión. ¿Yo cómo lo logro? Por ejemplo, con los diarios, realmente tener diarios académicos o diarios de las experiencias de aprendizaje es una herramienta muy bonita.
que básicamente es un cuadernito que pueden tener todos los niños y al final del día usted permítales que escriban 2 minutos ahí y usted les puede hacer una pregunta orientadora. Hoy, ¿cuál fue su momento más feliz del día? Hoy, ¿qué fue lo que usted más aprendió? Hoy, ¿qué le generó tristeza? Hoy, ¿qué lo puso de mal genio? Hoy, ¿qué fue lo que más le gustó del día? Hoy, ¿con qué profesor se sintió mejor? Pequeñas preguntas orientadoras que le van a permitir al estudiante tener un momento de reflexión y de conciencia frente a su proceso. Yo puedo hacer preguntas a nivel social, actitudinal, de aprendizajes. ¿Qué fue lo más fácil que aprendiste hoy? ¿Qué fue lo más difícil que aprendiste hoy? ¿Qué tema no te gustó hoy? ¿Qué tema nuevo te llamó mucho la atención y quisieras investigar de él? Entonces, estos diarios favorecen esa reflexión en cuanto a sus procesos de aprendizaje. También otra manera de enseñarles a hacer reflexiones es evaluación entre pares o lo que conocemos como la coevaluación, pero muy orientada también por mí como profesor para que ellos aprendan a hacerla de una manera más objetiva, que pues termina siendo un proceso no inmediato, sino a largo plazo, ¿no? Aprender a ser objetivos en nuestras apreciaciones. Y las reflexiones de los docentes que están relacionadas a la retroalimentación, que ya lo vamos a ver más adelante. Michelle Connelly, que es la fundadora de una entidad que se llama Learning More en Estados Unidos, ella dice, las evaluaciones formativas efectivas son más que simplemente medir el progreso de los estudiantes. Se trata de involucrarlos en un diálogo sobre su aprendizaje, lo que ayuda a construir un entorno educativo más inclusivo y adaptable. Entonces, claro, me va a ayudar bastante. A ver, que no es habilitado aquí. Listo. Me va a ayudar bastante con mis estudiantes con discapacidad, pero voy a generar dentro del diseño universal de aprendizaje un ambiente de reflexión en el aprendizaje que es vital para poder avanzar. Vamos a ver entonces este videíto que nos habla específicamente de las estrategias y de qué es eso de la evaluación diferenciada. Y a ver, esperen un momentico, yo miro aquí que han hecho unas preguntas. Ah, bueno, ahí le están respondiendo a Harold. Mm, Jorge dice algo muy importante. Es importante diferenciar, perdón, la redundancia, la autoevaluación de desempeño con la autocalificación. Y en eso creo que Jorge tiene mucha razón, que nos hemos enredado en eso. Y es que cuando nosotros le decimos, haz tu autoevaluación, es una calificación. Y ya, porque justamente, Jorge, no existe ese diálogo reflexivo o esos procesos anteriores de evaluación formativa que nos permiten reflexionar, dialogar y hacer retroalimentación en cuanto al desempeño. Una cosa es que el estudiante se siente conmigo y evalúe su desempeño. Sí, profe, yo he hecho, no he entregado, me ha sido fácil esto, me ha sido difícil esto. A que simplemente se coloquen una calificación. Eso es muy cierto. Dentro de ese concepto de evaluación diferenciada. Ya vimos algunos ejemplos dentro de lo que nos mostraron en el video, entonces vamos a profundizar un poco más en relación a lo que son esos instrumentos. Entonces, la clave dentro de la evaluación inclusiva es utilizar diferentes instrumentos que nos permitan, como ya vimos, el objetivo aquí es poder observar el progreso del estudiante. Por eso es que en muchas ocasiones, cuando nosotros trabajamos temas de discapacidad en nuestros estudiantes, no necesariamente debemos estar ligándolos a una calificación a ese estándar. Entonces, que de 8 a 10 es excelente, de 8 a 6 es bueno, entre 6 y 5 es aceptable, de 5 para abajo es insuficiente, porque aquí en discapacidad, hablando específicamente, los estándares o las formas de evaluar tendrán que ser otras con una concepción para usted diferente. Pero aquí viene un tema institucional importante. Y es qué tanta apertura tiene su institución educativa justamente para desmentir, entre comillas. eh, Ay, espérenme un segundo porque me parece que se me va a descargar, espérenme.
Parece que sí, pensé que ya lo había conectado. Entonces, ese aspecto de lo relacionado con las autorizaciones de los directivos docentes son muy importantes porque, repito, puede ser que usted haga mucha evaluación formativa que realmente es el centro de la evaluación con los niños con discapacidad. No es cuestión de estar saque nota como de pronto con los otros niños para ayudarles un poco a que al final no pierdan, sino aquí los instrumentos tienen que estar orientados siempre a conocer el progreso y el progreso no siempre está limitado a una calificación. Entonces, yo puedo utilizar diferentes elementos o instrumentos para hacer esos procesos de evaluación. Entonces, yo puedo tener elementos de observación. Estos elementos de observación son para mí, que me van a servir a mí por medio de la observación reconocer el progreso de mis estudiantes. Puedo tener guías de observación donde yo voy registrando no solamente en cuanto al contenido académico o al alcance académico, sino también las interacciones de mis estudiantes, si trabajo en equipo, si le resultó fácil el material que le entregué, si no, porque es importante hacer el registro. Yo sé que a veces el tiempo no nos da, ¿cierto? Yo sé que muchas veces el sentarnos a escribir nos cuesta a veces un poco de trabajo, ¿cierto? Pero es muy importante hacerlo justamente porque le va a permitir a usted tener una trazabilidad de ese progreso del estudiante. Tener escalas de valoración, no tanto a nivel cuantitativo, repito, sino que le permita a usted tener una lista de cotejo, decir, bueno, lo hizo, no lo hizo, lo utilizó, no lo utilizó, esto funcionó, esto no. Yo puedo tener como un cuadernito, por decirlo así, para mis estudiantes con discapacidad y yo voy teniendo esa lista de cotejo donde voy diciendo si este instrumento lo utilizó, este no lo utilizó, este funcionó, este no funcionó. Ay, Harold está súper bien acompañado ahí. Hola, ¿cómo estás? Y esa lista de cotejo me va a permitir reconocer si realmente la estrategia de enseñanza que yo estoy utilizando está funcionando, si el instrumento que estoy utilizando sí está funcionando. A mí me gustan mucho más las guías de cotejo que una guía de observación, justamente por la cuestión de tiempo, ¿no? En cambio, en la lista de cotejo usted coloca chulitos y sí, X sí no, y eso le va a permitir a usted la planificación o la programación de las actividades futuras. Yo también ya aquí puedo utilizar para y les puedo indicar a mis estudiantes que tengan otros instrumentos para yo evaluarles y analizar su desempeño. Como aquí la idea no solamente es que él lea un párrafo y sobre eso coloque si es falso o verdadero, porque ese tipo de evaluaciones, digamos, a mí no me dan tanta información, ¿no? Pero yo sí puedo, por ejemplo, enseñarles a que hagan portafolios de evidencias, donde ellos básicamente van colocando todo lo que van haciendo a través de las clases, ¿cierto? Un portafolio donde ellos pueden también, donde me permite a mí observar el progreso, por ejemplo, en escritura, en dibujo, ¿listo? Claro, Marta, eso es algo que pasa. Al final, en todos los colegios nos van a pedir una calificación, ¿cierto? Lastimosamente, el sistema educativo está mediado por clasificar a los estudiantes con una calificación. Pero si tú has hecho todo este proceso y si tu colegio te ha permitido ser flexible frente a la cantidad de evaluaciones, calificaciones y demás, tú vas a poder poner una calificación cuantitativa porque has visto el progreso del estudiante. Tal vez no va a ser como tan, no va a tener tanta trazabilidad como la de los otros niños, ¿no? Que si en el primer periodo sacó 8, en el segundo sacó 6, en el segundo, en el siguiente sacó 7, en el siguiente sacó 9, uno saca un promedio y listo. En definitiva, este niño tiene 7,5. Quizás no va a ser tan exacto porque va a tener un componente, entre comillas, subjetivo. Y es que tú estás haciendo una evaluación de ese progreso y al final le tendrás que dar un número, exactamente.
sobre todo para las instituciones que todavía son muy limitadas en ese aspecto. Por eso es que los comités de evaluación y promoción deberían tener unas escalas de valoración diferentes para los niños con discapacidad, porque no podemos seguir o diseñar unas experiencias de aprendizaje buenísimas y que la evaluación siga siendo exactamente la misma. Pero lastimosamente, el sistema te va a pedir al final una calificación numérica, pero como tú has hecho ese registro con todas esas evidencias, digamos que no va a ser algo tan descabellado o tan porque Marta quiso hacer pasar o perder al niño, sino porque realmente tú tienes esa evidencia del progreso, así como Gladys nos está diciendo. Andrea dice otra cosa más cierta, ¿no? A veces ni siquiera es uno mismo, sino los mismos papás que dicen necesito las notas, necesito. Ahí es donde viene el trabajo de concientización con los padres de familia también. Y es empezar, pero mira que ese es un trabajo de profesores y de coordinación académica. Por eso sí ven la implicación que tiene la coordinación académica o la coordinación pedagógica de los colegios, porque también nos están dando una información clara sobre cómo en el colegio se va a evaluar a los niños con discapacidad. Y es porque no pueden estar medidos en los mismos rangos. Y cuando nosotros partimos de estos principios de la evaluación formativa, del progreso, ¿cierto? Hay una mayor justificación. Yo también puedo empezar a utilizar rúbricas, que ya lo vamos a ver, entonces no voy a profundizar aquí. También le puedo permitir a los estudiantes que trabajen más con esquemas gráficos, por ejemplo, mapas mentales, conceptuales y demás, que son una forma en que yo puedo percibir el niño cómo está aprendiendo sin necesidad de ir a la rigurosidad del examen escrito con 10 preguntas, falso, verdadero y demás. ¿Listo? También yo puedo generar instrumentos donde yo les permita a ellos múltiples formas de expresarse y de actuar, ¿no? Diseño universal. Esto ya lo habíamos trabajado, permitirles grabaciones de audio, de video, presentaciones orales, entrevistas, diálogos, exposiciones fotográficas, dibujos, mapas mentales, todo lo que yo vea que es una manera en que el niño sí se puede expresar de acuerdo a su discapacidad. Esto yo lo respondo con el diseño universal de aprendizaje. Aquí no necesito, entre comillas, una estrategia extra, por decirlo así. Claro, Harold, eso es importantísimo. Todo esto debería ir en el sistema de evaluación y promoción y obviamente en todos los documentos legales de los colegios. Viene el mismo asunto que vamos a trabajar mañana. En los colegios no tienen el proceso de inclusión no tiene un dueño en los colegios, sino básicamente quién es el dueño, el profesor que hace el PR, pero no hay nadie que lidere justamente estas acciones y estas decisiones, que son decisiones institucionales. ¿Por qué? Porque los ministerios de educación en todos nuestros países le dan potestad a los colegios para que manejen estas situaciones. El todo es que está en nuestros sistemas de evaluación y promoción de cada colegio, la normatividad de cada colegio. Pero como muchas veces no hay ni doliente ni nada de eso, pues obviamente por eso es que se malinterpreta también la norma. Todos los niños con discapacidad no pueden perder el año. Todos los niños con... Entonces, pero es justamente por eso. Ese tema lo vamos a ahondar el día de mañana. Entonces, ¿qué son las rúbricas? ¿Alguno de ustedes ha trabajado rúbricas en sus procesos académicos formativos? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Poco? ¿Más o menos? Listo. Resulta que durante mucho tiempo la evaluación fue un proceso muy subjetivo, demasiado subjetivo, eh, porque básicamente usted, por ejemplo, les ponía una evaluación a los niños, 5 puntos, ¿cierto? 5 preguntas, cada pregunta significaba 2 puntos para que en el examen tuvieran una calificación de 10. Entonces yo califico el primer examen, voy a mirar aquí a los compañeros que veo aquí sus nombres, veo, califico el examen de Harold, Harold respondió bien una pregunta, otra pregunta bien, otra no tan bien, entonces le coloco 8. Pero resulta que Harold tiene una cantidad de errores ortográficos.
Entonces yo empiezo a decir, uy, no, esto es demasiado, le voy a quitar 5 décimas, 0,5 y le escribo abajo, ojo con la ortografía, ¿cierto? Cojo el examen de Verónica, entonces Verónica respondió bien la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, la respondió bien, ok, le colocó 10, Verónica se sacó 10 porque respondió bien las 5 preguntas. Cojo el examen de Marta, entonces Marta, la primera pregunta como no tan profunda académicamente como yo esperaba, pero resulta que me hizo un esquema gráfico, me colocó un ejemplo. En la segunda pregunta tampoco hubo mucha profundidad, pero ella me colocó también una referencia bibliográfica, me nombró aquí a un autor y todo es así. Entonces yo digo, las respuestas de Marta no estuvieron tan buenas, pero es que ella hizo mapas mentales, me hizo un acróstico, hizo un dibujo. No, pues yo le voy a colocar 10 también, igual que Verónica. Sí se dan cuenta el tinte subjetivo que hay en ese tipo de evaluación, que depende un poco de la apreciación del profesor, lo que hace que confunda al estudiante, ¿cierto? Porque Harold va a decir, ¿cómo así? Pero a mí nunca me dijeron que me iban a evaluar ortografía. Si me hubieran dicho que iban a evaluar ortografía, pues yo hubiera escrito más bonito, ¿cierto? Y me hubiera ganado mis 5 décimas. De pronto Harold le hubiera dicho, ah, no, pero si me hubieran dicho que si yo respondo con un mapa mental me hubieran puesto más puntos como a Marta, pues yo también, ¿cierto? Y Verónica va a decir, ¿y por qué Marta y yo tenemos la misma calificación si Marta respondió de forma incompleta y yo sí lo hice de manera mucho más completa? Entonces, ¿qué se busca con las rúbricas? Realmente valorar y, entre comillas, medir el aprendizaje de mis estudiantes, pero de una manera más justa y equitativa. Primero, que el estudiante sepa qué es lo que se le va a evaluar. Segundo, que conozca los diferentes niveles de desempeño. Y cuando hablamos de rúbricas inclusivas, es poder permitir y abrir un espacio a que haya una diversidad en cuanto, o que sea normal que todos vayan a un ritmo diferente. Entonces, este es un ejemplo de una rúbrica flexible en cuanto a comprensión lectora. Entonces, vamos a obviar esta última columna que dice adaptaciones y nos vamos a quedar únicamente con esta que dice criterio y alto logro, logro medio y logro inicial. Entonces, cuando yo hago una rúbrica, lo primero que yo tengo que tener en la cabeza es lo que yo quiero evaluar. Yo puedo hacer una rúbrica para un examen, para una actividad. Bueno, para un examen de pronto no, pero para una actividad, por ejemplo, cuando hacen un trabajo, cuando me presentan una actividad, cuando me hacen una exposición, cuando... Entonces, yo lo primero que hago es determinar lo que yo quiero evaluar y es a lo que nos referimos con los criterios. Entonces, esta es de comprensión lectora. Yo le di un texto y después le solicité que realizaran una actividad para revisar cómo estaba su comprensión lectora. Entonces yo digo, ¿yo qué quiero evaluar cuando esté revisando esa comprensión lectora? Primero que haya identificado ideas principales, eso para mí es importante. Yo también quiero mirar el cómo expresa su comprensión, cómo me está mostrando lo que comprendió, pero para mí también va a ser importante evaluar cómo organizó la información o si me hizo ahí como un sancocho, ¿cierto? Si utilizó recursos. Y yo también le quiero evaluar algo de participación y esfuerzo. Si participó, si él le ayudó a sus compañeros, si yo vi que se esforzó y demás. Entonces yo planteo los criterios de lo que yo quiero evaluar de esa actividad. Eso es lo primero. Generalmente no utilizamos menos de 3 criterios, máximo también 6, porque si no se le convierte a usted en una lista interminable, ¿cierto? Importante que los criterios, así como los objetivos, cuando planteamos objetivos, sean medibles. Por ejemplo, si usted coloca el estudiante fue creativo o mi criterio es la creatividad, eso es tan difícil de medir. Porque si yo soy un estudiante que todo lo escribo a blanco y negro y de repente le puse una rayita roja, para mí eso fue el máximo de la creatividad.
pero para el profesor va a decir, no, eso está muy aburrido, yo quería más colores, yo quería. Entonces, es muy importante darse cuenta que hay ciertas habilidades blandas que va a ser muy difícil que nosotros las podamos medir otra vez sin meter la parte subjetiva, es decir, mi parecer. Luego de que tengo el criterio, yo inicio y lo primero que yo redacto es el desempeño más alto. Siempre nos vamos, siempre, y esa es recomendación de cuando estamos haciendo, siempre escribir el desempeño más alto. Entonces, en cuanto a identificación de ideas principales, para mí la perfección de ese criterio es que todas las ideas claves fueron identificadas en el texto por medio de texto, audio o pictograma. Si ven, ahí yo ya estoy generando una rúbrica flexible, donde yo ya no me estoy cerrando a que es una sola opción, sino que estoy generando una primera adaptación. Luego de tener el máximo, yo voy con el siguiente, que es identifico algunas ideas. Y en la más bajita, necesita apoyo para identificar. Yo puedo cambiar estos desempeños, ¿no? Yo puedo colocar aquí excelente, bueno, aceptable, insuficiente, y a cada uno le doy un valor. Entonces, en alto logro, por ejemplo, va a significar 10 puntos. En logro medio va a significar 60 puntos o 70 puntos. Y en logro inicial le va a colocar 20 puntos. Porque siempre yo les digo que escriban el logro mayor, porque es más fácil irle quitando un poco a ese logro mayor para que les quede un poco más fácil la tarea de redacción. Entonces, en expresión, expresa claramente la idea central del texto. ¿Cómo lo puede expresar? Ah, de forma oral, escrita, gráfica y digital. Lo explica con cierta claridad o la explicación está poco clara o incompleta. La organización de la información. La información es lógica y coherente. La información tiene cierto orden y la información está desorganizada. Entonces, es como por categorías. Donde yo puedo también hacer esta rúbrica. Recuerden, sin esta columna derecha es una rúbrica normal. ¿Cuándo la puedo convertir en una rúbrica flexible e inclusiva? Cuando efectivamente yo hago una columna extra donde coloco todas las adaptaciones posibles. Entonces, por ejemplo, en identificación de ideas, utilicé o realicé una adaptación donde utilicé una imagen de apoyo, un texto mucho más grande, le permití que utilizara un audio y demás. En expresión de comprensión. Ah, sí, él me dio la expresión, ¿cierto? Me expresó lo que comprendió, pero lo hizo de forma oral, grabada, con un mapa conceptual, con un esquema gráfico. Entonces, esta rúbrica inclusiva no es tan cerrada como una rúbrica normal, por decirlo así, donde la rúbrica normal nos va a decir, por ejemplo, el estudiante expresa de forma escrita y de forma clara, organizada cada una de las ideas, teniendo en cuenta las indicaciones de que eran 5 párrafos con 3 palabras, con ta. Sino yo dejo el logro más amplio y hago las adaptaciones posibles en esa última columna. Que todo esto pues me va a favorecer unos procesos de inclusión. En ocasiones es muy difícil hacer rúbricas y es muy dispendioso. Pero les voy a mostrar cómo podemos hacer rúbricas con inteligencia artificial. Les voy a mostrar este videíto. Marta se ríe, Marta dirá que es que yo soy pura inteligencia artificial, pero sí, pero sí, es que nos hace la vida muy fácil y la utilizo muchísimo hasta en mi vida cotidiana, ¿no? En absolutamente todo. Porque, repito, realmente enseñar hoy no es fácil. Tenemos muchos procesos, ¿cierto? Que la planificación, que el desempeño, que es, pues la tecnología, repito, está hecha para facilitarnos la vida. Entonces vamos a ver este videito donde nos van a mostrar cómo nosotros podemos dar las indicaciones a inteligencia artificial, es decir, cómo hacer prompts para que tanto ChatGPT como Gemini, que son las inteligencias artificiales más accesibles en este momento, nos dé la rúbrica exactamente con lo que necesitamos. Anímense y pruébenlo. No sientan que alguien está haciendo el trabajo por ustedes, porque a veces eso es lo que pasa, ¿lista? Entonces vamos a ver el videito.
Ay, yo tenía pausado eso hace cuánto tiempo. Dios mío. Bueno. Aquí en Colombia un estudiante se puede graduar como bachillerato sin presentar pruebas, a ver, ya que el título a obtener es el... ok. El boletín o el reporte de notas, ¿cómo se maneja teniendo en cuenta que el sistema está estandarizado? Pues Alejandra, el sistema no puede estar estandarizado con los niños con discapacidad, porque si no volveríamos a caer en lo mismo que el objetivo entonces es el niño realiza diferentes operaciones donde evidencia el aprendizaje de la tabla del 9. Pues tú no le puedes colocar ahí abajito, el objetivo no aplica para el niño. No, tiene que ser un informe real del proceso académico del niño. Por eso debe tener un ajuste. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Un ejemplo más concreto, Payares, de retroalimentación. Ok, listo. Entonces yo me siento con Melisa. Entonces le digo, bueno, Melisa, vamos a mirar cuál es la meta de aprendizaje. Ah, profe, la meta del aprendizaje era em, realizar diferentes frases con el verbo to be. ¿Listo? Entonces yo le digo, bueno, Melissa, yo estoy viendo aquí tu cuaderno, me he dado cuenta que sí, lo estás haciendo, que crees que ha estado bien, que crees que ha estado mal, induzco la reflexión, ¿no? Eso es algo importante. ¿Qué te ha gustado, qué no te ha gustado? Este diálogo depende un poco de cada niño, ¿no? Yo me di cuenta que participaste ayer, hiciste una participación muy adecuada. Veo que sí estás avanzando en esto. Aquí eso es una retroalimentación. Listo, ¿qué vamos a hacer? Ah, mira, entonces nos significa que hay que practicar más el tema de los verbos o los pronombres porque es lo que hace falta. Recuerda que tienes aquí un vocabulario. Mira, vamos a imprimir este vocabulario para que te quede mucho más fácil hacer las frases con el verbo to be, porque recuerden que es proactivo, estoy buscando cómo solucionar problemas que sé que se pueden presentar más adelante. Entonces, para facilitar temas de memoria, le imprimo entonces las fichas. ¿Qué quieres aprender más adelante? Ay, profe, a mí me gustó mucho cuando me pusiste el jueguito en el computador. Ok, listo, entonces vamos a empezar a reforzar la parte tecnológica. Eso es una retroalimentación. Si ven que en ningún momento estoy diciendo, ay, tan linda, es que lo estás haciendo muy bien, es que ánimo, tú puedes. Claro, yo al final le puedo decir ánimo, vamos muy bien, pero el centro tiene que estar en la meta de aprendizaje. ¿Listo? Compañeros, pues hemos finalizado nuestro día de hoy. Mañana entonces espero que se puedan conectar todos. Mañana será nuestra última sesión de 8 de la mañana a 12 del día o en el tiempo que nos llevemos cumpliendo con nuestros tres módulos que hacen falta. Conéctense mañana para vernos ya las caritas la última vez y felicitarnos por haber aguantado estos 9 días de formación. ¿Listo? Descansen por favor mucho porque mañana hay que madrugar. Cuídense, nos vemos mañana, que estén muy bien.